Miren, hubo un impresentable ministro de Relaciones Exteriores que se llamó Óscar de la Puente Raigada. Y hubo un secretario general de la Cancillería que se apellidaba Berkemeyer. Esos apellidos pomposos, ¿no es cierto? Que no tuvieron el coraje de decirle al dictador: yo no voy a firmar esta resolución que hace que 117 diplomáticos se vayan a la calle. Porque ya la votada de los diplomáticos del año 92, corríjame, embajador, usted después me va a corregir, ya se venía cocinando desde antes y hubo varios secretarios generales que dijeron: yo no firmo esto. Y ministros que dijeron que no firmaban la votada de los diplomáticos y resistieron. Pero de la Puente Raigada y Berkemeyer, que eran unos tetelemeques que no tenían coraje, votaron a 117 diplomáticos. ¿Saben quiénes estaban ahí? Alan Wagner. Creo que Joselo también estaba ahí, José Antonio García Belaúnde. Y Manuel Rodríguez Cuadros. ¿Qué tal lisura, no? A la calle, los 117. Además, acusándolos de cosas inaceptables en muchos casos. ¿Cómo vivió usted esa expulsión, Manuel? Bienvenido, embajador. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerlo aquí. Por estar entre diplomáticos. Entre diplomáticos. Gracias, señor. El cese, además de haber sido una injuria, fue una decisión que afectó la vida de muchos diplomáticos, la vida de sus familias. Así es. Y en esa dirección quebró la institucionalidad del servicio diplomático. Pero más allá de eso, el cese fue una expresión de un gobierno dictatorial que diluyó el Estado de Derecho y que afectó la institucionalidad democrática gravemente en el país y por ende en América Latina. Una anécdota: cuando se restituyó la democracia en el Perú con Valentín Paniagua y Javier Pérez de Cuéllar de embajador, yo en ese momento trabajaba en Ginebra y Pérez de Cuéllar me llamó para que lo asesorase en la elaboración de su discurso como primer ministro. Y allí yo reflexioné sobre los 117 y sobre lo que significaba la alteración del orden democrático, especialmente en situaciones que ya no eran las mismas tradicionales de los golpes de Estado de antaño. Claro. No eran los tanques que ingresaban a la plaza de armas a tomar el poder, sino que era un gobierno que, habiendo sido elegido democrático, se transformaba en dictadura e inclusive convocaba un Congreso Constituyente para buscar una legitimidad que evidentemente, a mi juicio, nunca la tuvo. Entonces, el golpe del 5 de abril fue una suerte de nueva modalidad de golpe de Estado, de nueva manera de destruir un régimen democrático. Y es en esa reflexión que yo pensé que era indispensable que en la Organización de Estados Americanos hubiese un instrumento jurídico que condenase estos golpes de nuevo cuño y que a su vez pudiese intervenir la OEA para restituir la democracia. Esa es la Carta Interamericana. Esa es la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y por esa razón, el origen de la Carta es la situación nacional que vivimos ese 5 de abril y la posterior situación nacional que vivimos el año 2001 cuando se restituye la democracia. Entre estos dos ejes de destrucción democrática y reconstitución democrática surge la idea y se plasma el instrumento de negociación y posteriormente la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Pero usted es un político de carrera, es un diplomático de carrera. Sí, claro que sí. ¿En qué momento o hay un momento en que se diluye el diplomático y nace el político o las cosas se enhebran?
Ajá. Nunca me han hecho esa pregunta. Es muy aguda, muy inteligente, porque realmente es singular que un diplomático de carrera con más de 40 años de servicios en el servicio diplomático, de los cuales debido al cese, 8 en Naciones Unidas, cuando se produjo el cese yo ya era funcionario internacional en Naciones Unidas. La respuesta a mi juicio es un poquito teórica y muy práctica. El poquito teórica es porque la diplomacia, la política internacional es política. Claro. En ese sentido tiene la misma naturaleza de la política interna. Solo que en un caso, al interior de un Estado nacional, se hace la política a través de los partidos políticos, las instituciones, los movimientos. Y en el ámbito mundial, como no existe un solo Estado, sino 198, la política se hace entre estados. Y por eso se le llama política internacional. Entonces, mi formación es política, es de política internacional, y la parte práctica es porque desde que yo fui tercer secretario, yo siempre entendí la diplomacia como una responsabilidad y un campo de acción para realizar el Perú en el exterior. Y por ende siempre entendí que tenía vínculos con la política interna. Y en ese sentido, yo siempre he trabajado mirando la escena internacional, pero a partir del Perú. En pocas palabras, creo que si tendríamos que definir la política exterior del Perú, es ese espacio que corresponde a la dimensión externa del problema peruano, lo que incluye la política interna. Y lógicamente, en la diplomacia, cuando nosotros queremos conseguir algunos objetivos, lo hacemos en función del interés nacional, y el interés nacional es de todos, pero no solamente del Estado, claro, sino también de los ciudadanos, por etcétera, supuesto. ¿no? De acuerdo. Volvamos entonces al presente, porque el tiempo es corto, embajador, y se nos va a ir en temas apasionantes, pero ¿cómo se pone en contacto con usted Roberto Sánchez y te dice, Manuel, te necesito, vente conmigo, hagamos esto juntos? Porque mi sensación era que usted ya estaba un poco en sus cuarteles de invierno, misiones cumplidas, ya cumplí con el país y vuelve a la política. Sí, exactamente. Yo estaba en mis cuarteles de invierno, específicamente en mi escritorio de invierno, escribiendo algunos libros. En un par de semanas se publicarán 2 tomos de un libro mío que se llama La nueva frontera marítima del Perú, que trata sobre el origen, el desarrollo de la demanda ante la Haya y de la sentencia. Y ahí estaba trabajando otro libro que se llama La dimensión de la política internacional en el imaginario de César Vallejo. Y Roberto, después del resultado de la primera vuelta, me llamó y me pidió que me incorpore a su equipo técnico. Antes lo había hecho para que fuese parte de una lista parlamentaria, pero mi horizonte no estaba por ese camino. ¿Y por qué yo acepto? Porque el Perú, este 7, va a tener unas elecciones que pueden definir su destino histórico. Porque no solamente es elegir entre 2 candidatos, es elegir entre la situación actual, que es de una crisis profunda, donde hemos perdido la institucionalidad democrática, donde hemos perdido la separación de poderes, donde estamos en camino a perder la propia vida democrática, donde el Perú ha dejado de ser un país que tenga estándares mínimos de respeto de los derechos humanos, donde los asesinatos como los 50 peruanos y peruanas que murieron a fines del 2022 se insertan en la impunidad, donde debiendo crecer al 6 o 7%, crecemos al 3.2% justamente por estos problemas que estoy señalando. Una situación y un país donde la inestabilidad jurídica ha vuelto a reinar y eso afecta también las inversiones. Un país donde los gobiernos en los últimos 4 años le dicen a los peruanos, mira, tú tienes derechos humanos,
Tú tienes derecho a la libertad, tú tienes derecho al debido proceso, tú tienes derecho a la libre asociación, a la libre opinión. Y la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son garantías adicionales al sistema judicial peruano para protegerte. Pero yo te voy a retirar esa protección. Así es. Entonces, eso es grave, eso es atentar contra la dignidad de las personas. Y por otro lado, tenemos cosas que son muy buenas desde el punto de vista del crecimiento económico. Por ejemplo, las empresas exportadoras agrícolas tienen 3 o 4 productos que ocupan los primeros lugares de exportación en el mundo, Claro. lo que es bueno para la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Acérquese un poco más al micrófono, por favor, embajador. Pero al mismo tiempo, tenemos que los niños de 3 a 36 meses, en un 34.9% son anémicos en el Perú. 51% de la población tiene insuficiencia alimentaria. Eso quiere decir que no come todos los días, toda la semana. Así es. Bolivia tiene 3.8 de analfabetismo. El Perú tiene 4.7. La pobreza ha subido a 25.7%. Si nosotros optamos por mantener la crisis que tenemos actualmente, la inestabilidad que tenemos actualmente, un sistema de gobierno y político que no es democrático a estándares internacionales y que ha sido calificado como un régimen político híbrido por The Economist, nada menos, no vamos a tener la posibilidad de resolver los problemas de la pobreza, de la desigualdad y de darle al crecimiento económico una base de sustentación social que sea estable y que permita que las inversiones se incrementen, crezcamos más y que al mismo tiempo tengamos pues políticas que ya no dependen del chorreo del crecimiento, sino de desarrollo social. Por ejemplo, tenemos que aplicar un programa hambre cero, Rabioso. desnutrición cero, Pero rabioso, además. rabioso, de tal manera que al final del periodo hayamos erradicado el hambre, hayamos erradicado la destrucción, hayamos erradicado la anemia. Pero, embajador, yo no le quiero quitar razón, pero también es verdad que entra a formar parte usted de un partido un poco desordenado, en gestación, no tiene cuadros suficientes para llenar la burocracia del país, probablemente entusiasta, probablemente progresista, probablemente ligado a los sectores populares y rurales, pero no siente que todavía no está bien asentado como para manejar los destinos del país. Yo creo que tiene más cuadros que Fuerza Popular. ¿Sí? Ningún partido político Eso también es verdad. tiene los suficientes cuadros. En el Perú, sobre todo. En el Perú, porque la vida política está vaciada, Está vaciada. ¿no? Somos el único país del mundo donde un presidente de la República conoce a un ministro el día de la juramentación. Absolutamente. Eso Eso es verdad. Eso ya es el hiperrealismo de la realidad política nacional. Y yo creo que Juntos por el Perú ha constituido un equipo importante de técnicos, de profesionales de primera categoría, no solamente en el equipo económico que lidera Pedro Franque, sino que la vocación de Roberto Sánchez, que es la que él me ha expresado, es de la que hay que abrir el gobierno a los mejores profesionales, independientemente de su orientación política inclusive, porque quiero poner un ejemplo. La estabilidad fiscal es esencial para el crecimiento. Igual es la estabilidad monetaria. Franque le ha garantizado, al menos de palabra. Así es. Y eso no es de izquierda ni es de derecha. Es como una familia, el ingreso mensual es de 2.000 soles, la familia puede ser de izquierda o de derecha, y el padre gasta 50.000 soles. El desastre va a venir de todas maneras, ¿no es cierto? Pero si se manejan adecuadamente los recursos, al contrario, la prosperidad probablemente va a venir de todas maneras. Entonces, yo sí confío y tengo la convicción de que hay que construir desde el primer día de gobierno una capacidad
técnica y sobre todo una capacidad de conducción política, porque otras características del Perú es que no hay ninguna estructura que se encargue del gobierno en términos generales. La Presidencia de la República tiene 4 funcionarios que no son parte de la gobernabilidad directa. La PCM se ha ido sectorializando cada vez más y cada sector tiene su propia responsabilidad. Pero ¿quién dirige la globalidad del proceso de desarrollo de la política, de la lucha contra la delincuencia? Necesitamos una centralidad en el Estado que articule a todos los sectores y que pueda establecer acciones que permitan hacer evaluaciones por resultados obtenidos, de tal manera que el país mismo pueda ser informado cada 3 meses, cada 4 meses, de cómo vamos y dónde hay errores y dónde hay problemas y se puedan corregir. Nadie es perfecto. Y la perfección es solamente una utopía que se consigue cuando uno desea hacer las cosas bien y tiene los recursos y tiene la determinación, en este caso, política. Quiero compartirle una preocupación. Creo que la derecha no reconocerá el triunfo posible de Roberto Sánchez y que va a petardear los resultados. Bueno, eso es una gravísima contradicción, porque, por ejemplo, Keiko Fujimori en varias oportunidades ha señalado que ella tiene una visión de la democracia en el Perú, no obstante que en el debate cuando se discutieron los asuntos de derechos humanos... ¿Habló de carreteras? Ella habló de que una expresión de realizar los derechos humanos era poner pavimento en las pistas o dar de comer a los animales. Entonces, más allá de eso que es anecdótico, sí, correcto. Ella ha señalado que es una demócrata. Y yo sí creo que todas las personas y los partidos que participan en una elección son parte del juego democrático, ¿no es cierto? Lo mismo. Claro, eso es así. De tal manera que yo invoco a Keiko Fujimori y al partido que nuclea sus aspiraciones para que hagan una declaración de que respetarán el resultado electoral en el ejercicio de esa identidad democrática que se han autoasignado. Y eso es además más importante porque quien pierda las elecciones va a seguir en la vida política nacional, en el Congreso y en los gobiernos regionales y en la vida institucional. Y para ellos mismos es indispensable que estabilicemos el país y que no volvamos a afectar la democracia buscando artificialmente problemas en el resultado electoral. Yo sí estoy convencido que los 2 candidatos, Roberto Sánchez lo acaba de hacer y lo ha hecho, creo, anteriormente, de comprometerse, y Juntos por el Perú se compromete a respetar el resultado electoral, gane quien gane. Gane Sánchez, gane Keiko Fujimori. Y creo que el fujimorismo y Fuerza Popular y Keiko Fujimori deberían decirle al país: hemos dicho que somos demócratas, hemos dicho que nos adscribimos a la vida democrática, vamos a respetar el resultado electoral. Y si no lo hacen, no van a cambiar el resultado. Lo que van a conseguir es que se demore 30 o 20 días más la proclamación del candidato. Pero por eso yo hago esta invocación. Esta suerte de cambio del plan de gobierno inicial hacia una suerte de moderación, ¿es una abdicación de Juntos por el Perú por las presiones de la derecha? No creo. Yo no soy de Juntos por el Perú, yo soy un demócrata con sensibilidad y con compromiso social, pero lo que yo entiendo es que en la política en general los planes, los programas no son estáticos ni rígidos, sino ningún gobierno podría existir, ¿no? Mire usted el shock, dijeron no shock y luego shock. Y luego shock, ¿no? O miremos la posición de Alberto Fujimori cuando fue candidato por primera vez. Él tenía una posición de izquierda, claro, y él planteó un gobierno, sí, muy estatista, sí. Recusó el mercado abiertamente, sí, cosa que no ha hecho Juntos por el Perú en su primer plan de gobierno, y después cambió. Entonces, en 3 días lo ordenaron. Entonces, eso yo creo que no hay que demonizar. Okay. Además, ya no es Juntos por el Perú quien compite ahora en la segunda vuelta, sino una
serie, un conjunto de fuerzas agrupaciones, políticas, ¿no? así es. En ese momento que yo estoy hablando y que tú me estás haciendo esta entrevista, aquí a pocos metros prácticamente en el Hotel Bolívar se está desarrollando una conferencia de prensa en la que está Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y todos los representantes de los partidos que participaron en las elecciones en la primera vuelta y que hoy han decidido votar por Roberto Sánchez, incluido George Forsyth, lo que demuestra que la base social y política que sustenta la viabilidad del gobierno de Roberto Sánchez se ha ampliado. Y si esto se está ampliado, pues no le vamos a imponer el plan de gobierno original de una de las partes a todas las partes. Hay que hacer una reconsideración, una recreación y además contrastar con la realidad las propuestas, porque de lo que se trata es tener un gobierno que sea viable y que sea estable. Además, ¿eso es política o eso no es política? Esa es la política. Justamente, ¿no? En eso consiste además la gobernabilidad. Así es, justamente, ¿no? De acuerdo. Embajador, me dicen que tenemos una pregunta que del público que quiere conversar con usted. Le dice Pablo, embajador Rodríguez Cuadros, ¿cómo podemos estar seguros que Roberto Sánchez no cambie el plan una vez en el poder? Sea regresar al anterior o aliarse con el pacto del Congreso. Yo creo que debemos descartar esa posibilidad por dos razones. La primera, porque en ese momento el gobierno futuro que se inaugurará el 28 de julio tiene una base de sustentación política ya mucho más plural y mucho más amplia que las que hemos conversado. Y eso implica también tener en cuenta que hay que hacer acuerdos en el Congreso, hay que preservar votos en el Congreso, y eso se tendrá que hacer en función de una afiliación y un respeto de los lineamientos de gobernabilidad que se acaban de aprobar. Es decir, no va a haber, a mi juicio, ninguna posibilidad de regresar, por ejemplo, a alguna de las disposiciones que contenía el plan original. Y eso lo asegura, repito, el hecho que la base social y política se ha ampliado y es más plural. Sobre la cuestión del Congreso, yo creo que eso también hay que descartar, por una razón muy sencilla. El gobierno va a ser un gobierno para todos los peruanos, pero, y este pero es sustantivo, con una atención prioritaria a la regeneración de la democracia en el país y a la satisfacción de las necesidades y la resolución de los problemas de las clases medias empobrecidas, de los pobres extremos, de los pobladores de los países más olvidados y de los centros poblados. Si esta orientación se mantiene, que es la propia existencia del gobierno, no va a haber, como se dice en la pregunta, un congrepacto. Y por otro lado, tampoco va a haber un descuido del crecimiento, porque para hacer lo primero tenemos que crecer, y para crecer tenemos que restablecer la democracia y la legalidad plena en el país. De acuerdo. Embajador, me queda un minuto. Una última pregunta. En sus reuniones con Sánchez, con el equipo, en las cosas más técnicas, ¿se ha cruzado usted con Antauro Humala? ¿Está allí? ¿Está en el cogollo de las decisiones? No, en ningún momento me he cruzado con Antauro Humala. Él no participa en absoluto en ninguna reunión, en ningún tipo de participación directa, indirecta o circunstancial. Yo creo que esto es una imputación que se hace, no porque el señor Humala, ¿no?, en sí mismo vaya a ser o no vaya a ser un punto de la agenda política nacional. Es porque sencillamente no es cierto. Y no es verdad, no es cierto que el señor Humala participa en el proceso de carácter técnico de la formulación de gobierno, no participa en la campaña en ningún sentido en esta segunda fase y no va a participar,
porque sus ideas son totalmente contrarias a los planteamientos de Juntos por el Perú, independientemente que en algunas cosas pues puedan haber algunas no coincidencias, pero sí convergencias, como por ejemplo el señor Humala planteaba una asamblea constituyente, Juntos por el Perú planteando una constituyente también, pero la diferencia es que para Juntos por el Perú la constituyente se tiene que procesar por la viabilidad jurídica, y si esa viabilidad jurídica no es posible conforme a la Constitución, se buscará hacer las reformas a través de reformas constitucionales puntuales, como se ha venido haciendo. Ya no sabemos si esta Constitución es del 93 o del 2024, por tantas reformas que se han hecho. Entonces yo quiero señalar claramente, tajantemente, sin lugar a dudas, que el señor Antauro Humala, que tiene sus derechos plenos como ciudadano, conforme a la ley después de haber cumplido su sentencia, no formará parte de los equipos de gobierno, no forma parte del equipo de campaña, no forma parte del equipo técnico de Roberto Sánchez. Correcto. Hoy Renovación Nacional ha anunciado a través de Norma Ayarro que votarán por Keiko Fujimori, que ponen todos sus personeros a disposición del Partido de Fuerza Popular. Están en todo su derecho. Es parte de la democracia. Es parte de la democracia, mientras el juego en mesa, por supuesto, sea limpio y no signifique embarrar o bloquear, ¿no es cierto?, el proceso electoral. Supimos que Roberto Sánchez va a esperar resultados junto a Pedro Castillo el día de las elecciones. ¿Esto es así? Eso es lo que él ha declarado. Ha declarado. ¿Pero han conversado de esto? ¿Sabe usted algo más? No sé nada más. Él ha declarado que va a esperar el resultado electoral con Pedro Castillo, y si él lo ha dicho, pues así será, y podremos observar nosotros como ciudadanos y como miembros del equipo técnico de Juntos por el Perú, esa espera, que yo espero que no desespere, porque el triunfo esté claro desde un primer momento. De acuerdo. 10 segundos, ahora sí, finales. Sí. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en decir que Blacker Miller fue el peor canciller que ha tenido Torre Tagle? Sí. Gracias, embajador, por haber estado con nosotros en el programa. Y sigamos conversando. Claro que sí, por supuesto, en el momento que tú quieras. De acuerdo. Y a don Roberto Sánchez, decirle que mañana es el último día que tenemos para esperarlo. Como se pierda el programa, es que queremos hablar de la UNEC, de la Teología de la Liberación, de la etapa de formación de él, que no hemos podido conversar con él, ¿sabe? Claro, porque él es un candidato de origen cristiano. Así es. Y que se ha formado en el compromiso secular de los movimientos cristianos en el Perú. Exacto, ha sido un eco, entonces es una cosa, un personaje que por ese lado es muy rico. Claro que sí, y por eso es una persona que, como se habrá visto en el debate y en otros momentos, tiene pues una lógica de desarrollo intelectual bastante ordenada, bastante precisa, que lo hace muy expresivo y persuasivo en los diálogos y en los debates. Cosa que quizás antes no se conocía porque no hubo la oportunidad donde él pudiese estar en una relación directa con la ciudadanía, con los pueblos, con la gente, y en debates como los que hemos visto en estas últimas semanas. Embajador, muchas gracias y mucha suerte en esta empresa. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos, se quedan con República Sostenible.